Muy buenos días, les saludamos a todos en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que el Señor le esté bendiciendo nuevamente, y el propósito en esta mañana es otra vez seguir compartiendo algunas meditaciones de la palabra de Dios, referente a algunas formas como el Señor Jesucristo es presentado allí en el Apocalipsis. En esta oportunidad vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, el mensaje de Cristo a la iglesia en la Odisea y la forma como Él se presenta allí. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dejemos la lectura hasta allí, esperando y contando con la bendición del Señor. Amén. Hay tres títulos que el Señor menciona aquí, como el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. Y indudablemente podemos notar de que las tres referencias están asociadas con la palabra de Dios. Y es hermoso ver lo que el Señor nos dice acá acerca de lo que Él es relacionado a la palabra de Dios. La primera expresión es el amén. He aquí el amén. Y esa palabra amén, como nosotros sabemos, es una transliteración de una palabra que se utiliza en el griego para afirmar algo. Y como nosotros conocemos, la palabra amén significa así sea. Y es interesante que esa palabra la utilizaba el Señor Jesucristo repetidamente. Cuando en las Escrituras, en el Evangelio, se lee de parte del Señor diciendo: de cierto os digo. Originalmente es amén, amén os digo. Esa expresión allí se utiliza para dar una confirmación de una verdad revelada. Y precisamente es esto el Señor Jesucristo. Él es la confirmación de toda verdad de Dios revelada a los hombres. Esa misma palabra, el amén, tiene que ver con el cumplimiento de las promesas de Dios, la garantía de ese cumplimiento. De modo que eso es nuestro Señor Jesucristo. Él es la confirmación de Dios para nosotros, pero a su vez también es la garantía de todas las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, que todas las cosas en Él son sí y en Él amén. De modo que podemos tener plena confianza que el Señor Jesucristo va a garantizar para nosotros el cumplimiento de todas esas promesas que Dios nos ha hecho. Él nos ha prometido darnos el perdón de nuestros pecados. Nos ha prometido darnos el cielo como herencia. Nos ha prometido así librarnos de la condenación eterna, de la ira venidera. Y todas esas promesas son ciertísimas y seguras, y por eso las creemos plenamente, porque están garantizadas por el Señor Jesucristo. Él es el amén. Pero también el título, el testigo fiel y verdadero, es aquel en cuyas palabras se puede confiar plenamente. Es uno que es digno de toda confianza. Y eso es nuestro Señor. Él siempre dice la verdad, porque Él es la verdad. Él ha venido para dar testimonio de la verdad. Y en el cumplimiento de ese propósito, incluso entregó su vida, derramando su propia sangre para testificar de la verdad de Dios.
Él mismo es la verdad. Por eso ciertamente es un testigo fiel y verdadero, aquel que estuvo en el principio con el Padre, que en Él se hicieron todas las cosas por medio de Él y para Él. Por eso esa expresión allí, el principio de la creación de Dios, nos habla de que el Señor Jesucristo es el que dio origen a todas las cosas, porque todas las cosas por Él y por medio de Él fueron creadas y para Él. De modo que es digno de toda confianza como el testigo fiel y verdadero, el que estuvo en el principio con el Padre. Él es el que nos ha revelado todas las cosas de parte de Dios y por eso Él es confiable. Todo lo que ha dicho que hará, lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el testigo fiel y verdadero. Pero también, como hemos citado ya, Él es el principio de toda la creación de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol allí escribiendo a los Colosenses, que Él creó todas las cosas y todas las cosas por medio de Él subsisten, porque el Señor Jesucristo es el primogénito de la creación. No es que ha sido el primer creado, porque el Señor Jesucristo, como Dios que es, Él es increado. Pero toda la creación de Dios tiene su origen en Él, en el Señor Jesucristo, porque por Él y para Él fueron creadas. Y es por eso que Él es digno de la alabanza, de la gloria y de la honra, por lo que Él es el amén, la confirmación de Dios, el testigo fiel y verdadero, aquel que es la garantía de las promesas de Dios, nos invita a confiar en Él, porque sus palabras son verdaderas, dignas de toda confianza. Pero también el primogénito de la creación de Dios nos habla de su supremacía, de que Él es que está por encima de todo, que Él es el que da origen a todas las cosas. Sin embargo, dice el evangelista, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y que todas las cosas por Él fueron creadas, y Él vino a este mundo. Sin embargo, aunque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y menospreciaron al Creador del mundo. Pero glorificamos su nombre, porque aun siendo de esa manera, sin embargo, Él se entregó a morir en la cruz por nuestro pecado, derramando su preciosa sangre en cumplimiento de su palabra y de las promesas que Él había hecho desde la eternidad. Queremos pues seguir meditando en el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Que Él haga prosperar su palabra. Amén.